Continúo también. Está por acá, Superautos Premier. No me habían dicho que venía Superautos. ¿Viene? ¿Dónde? Porque viene contigo. Ok. Pues yo estaba diciendo acá lo de Superautos, no te ahí está Alex Bernal. Bien. Rodolfo, el procurador del Estado, Rodolfo Montes de Oca, ayer hizo unas declaraciones, Antonio Lozano. Ya describía usted, escuchaba el perfil de quién es Antonio Lozano Gracia, el que está defendiendo al exgobernador Guillermo Padres. Un perfil muy alto a nivel nacional y sobre todo que conoce los secretos, vamos a decirlo así, de la política. ¿Y qué importa lo que cobra? El fondo del asunto nadie lo toca, dice Mario Muguía. Por supuesto que importa lo que cobra, porque todo es el fondo del asunto y es parte del fondo. ¿Quién se puede pagar un abogado de esa magnitud? Y el fondo del asunto es cómo se hizo de esa vivienda que dice Antonio Lozano vale 9 millones de pesos. En serio, el terreno, la conoce el ex procurador de la República, que por cierto pedimos nosotros su versión, no ha querido dar entrevista. Pues mejor preparado que la fiscalía sí está, me dice Luis Pellegrini. Mónica Ríos, abogada, los sonorenses no le tememos a ese despacho, la ley es la ley y se tiene que aplicar. Licenciado Beso, litiga con Conectas en Hermosillo, hay 2 abogados que le han ganado asuntos muy importantes, me consta. ¿A poco Antonio Lozano? ¿Quién, por ejemplo? ¿Qué es lo que va a pasar? Es lo que digo yo. Rodolfo Montes de Oca, procurador del Estado, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenos días, Luis Alberto, para ti y a todo tu auditorio. Primero que nada, agradecerte mucho el espacio que me brindas en tu tribuna. Al contrario, me decías ayer, querías contestarle a Antonio Lozano, insisto que nosotros lo estamos procurando todavía, pero ¿frente a qué estamos, procurador, con este perfil de abogado o defensor que trae el gobernador? Mira, como bien lo acabas de decir desde ayer, en el momento mismo en que escuché en tu programa la reproducción que hiciste del segmento de la entrevista que le realizó el señor Gómez Leiva a este señor Lozano Gracia, pues como recordará, pues intenté participar en ese momento para de inmediato replicar esos comentarios que intenta él que sean de naturaleza jurídica, pero que en realidad son dogmáticos, absolutamente infundados, y a mi modo de ver fueron emitidos con mucha ligereza y tratando de sorprender la inteligencia de los mexicanos y muy en particular la de nosotros los sonorenses. Déjame decirte que algunos abogados, cuando no tienen argumentos jurídicos de fondo, entonces recurren a los argumentos de forma. En este caso, de cualquier modo, pues son muy, pero muy rebuscados los argumentos de forma que invoca este señor y que te reitero, de cualquier modo son absolutamente infundados. Este tema lo inicia, según ahí estuve escuchando en la entrevista, diciendo él expresamente que es su percepción jurídica, ojo, su muy personal percepción jurídica, y es en el sentido, dice él, de que la Fiscalía Especializada para investigar hechos de corrupción es ilegal en su creación, dice que fue establecida en el reglamento de la Procuraduría de Justicia del Estado. Es decir, para este señor Lozano, su cliente es inocente, según él, porque esa fiscalía no fue creada de acuerdo a su antojo o a lo que él cree que debe de ser. Yo creo que este señor se quedó muy mal acostumbrado a los tiempos de la era panista, en que el influyentismo era una constante, y en donde se mencionaba en la opinión pública que el despacho al que pertenece esta persona era beneficiario de ese influyentismo. Ya lo mencionó ahorita el periodista Ernesto Núñez, que acabas ahorita tú de tener ahí en su colaboración. Es tan fácil como que te metas ahí a Google para que confirmes eso que te comento del influyentismo. Pero también déjame decirte que eso, por lo menos en Sonora, se acabó. Y con ello los criterios absurdos como los que expuso el día de ayer. Debo decirte que esa fiscalía fue creada con pleno apego a derecho. Se contempló en el reglamento de la ley orgánica de nuestra Procuraduría, y de acuerdo a la hermenéutica jurídica, que es la técnica para la aplicación de las leyes, es totalmente viable que este tipo de oficinas se creen instalándolas dentro de ordenamientos como lo es un reglamento. Es solo cuestión de que leas los artículos 79 de la Constitución Política Local y el 14 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para advertir ahí de manera muy fácil que su creación fue conforme a la ley. De tal manera que, como te lo acabo de decir, el señalamiento en contrario que emite este señor Lozano Gracia es de carácter muy ligero y evidentemente infundado. Luego, continuando ahí con sus desaciertos y galimatías que refiere el señor Lozano en su entrevista,
dice que por tanto las actuaciones de la Fiscalía son nulas jurídicamente. Esto también denota, como te digo, una falta total de seriedad de esta persona, ya que para el supuesto nunca concebido de que ese comentario llegara a ser cierto. La realidad que es importante que conozcan tú y tu auditorio es que las actuaciones que realizan los funcionarios en el marco de esa Fiscalía Anticorrupción, como ese cateo se realizó recientemente, las ejecutan agentes del Ministerio Público cuyos nombramientos fueron expedidos y suscritos de acuerdo a la Constitución del Estado, de manera directa por la gobernadora del Estado. Y así lo dispone el artículo 104 de la Constitución, y sin que en las actuaciones esas aparece actuando el fiscal especial, de tal manera que esas actuaciones, de cualquier modo, son totalmente válidas, ya que material y jurídicamente no aparece o no son ejecutadas por el fiscal especial, sino por agentes del Ministerio Público, cuyos nombramientos son expedidos, o fueron en este caso expedidos, de manera directa por la titular del Ejecutivo, en ejercicio de sus facultades constitucionales. No hay ningún riesgo, es lo que me quiere decir, no hay ningún riesgo legal, el trabajo de la Fiscalía no está en riesgo y está debidamente sustentado. De ninguna manera, no está en riesgo en lo absoluto, en lo más mínimo. Te quería terminar este comentario diciéndote que ya no más falta que este señor nos diga que la señora gobernadora no tomó protesta conforme a derecho y que por tanto sus actuaciones también son nulas. Pues no es tan absurdo así el criterio que están ahí tratando de convencernos. Por eso te decía al inicio, pues que tratan de sorprender la inteligencia de nosotros los sonorenses, pues, ¿no? Ahorita retomando lo que te explicaba el reportero, tu colaborador Ernesto Núñez, pues debo decirte que a ti yo creo que se quedó corto, porque este señor Lozano Gracia no tiene calidad moral para estar haciendo señalamientos a las actuaciones de la Fiscalía Especial. Él, como procurador de la General de la República, que fue en la época de Ernesto Zedillo, realmente solo dejó tristes y mediocres recuerdos. Ahí ese ejemplo solo te menciono dos casos. Primero, la metodología que él utilizaba para realizar las indagatorias en su época, ya te lo dijo ahorita Ernesto Núñez, era la de recurrir a videntes, como la famosa Paca, y ella con sus poderes ahí metafísicos le orientaba sobre cómo esclarecer los delitos. Recordemos cómo ella lo logueó, ella la tiene que ella le encanta, famosa para, con sus poderes extrasensoriales, indicarle dónde estaban enterrados los restos o los osamentos de aquel diputado que acusaban de haber asesinado a Ruiz Massieu. Y también has de recordar que eso, entre otras cosas, que también lo dijo ahorita Ernesto Núñez, le valió ser removido del puesto y convertirse, eso sí, yo me acuerdo, y convertirse en el hazmerreír y ridículo de todo el país. Y el segundo caso, que es mucho más sentido para nosotros los sonorenses, es el de Luis Donaldo Colosio. Las investigaciones y pruebas que se recaban durante los primeros momentos después de que sucede un crimen son fundamentales para esclarecerlo. Este señor fue designado procurador precisamente a los pocos meses del asesinato de Luis Donaldo Colosio, y jamás lo resolvió. Yo creo que en ese caso, digo, pues ni modo, puede escucharse, ¿cómo te diré? No muy adecuado, pero yo creo que en ese momento tampoco le funcionó la orientación que pudo haber recibido de la Paca, ¿no?, para llegar a encontrar la verdad histórica. Ya como conclusión, solo me resta decirte que en este caso, tomando en cuenta a este abogado y a su cliente, pues que es aplicable ese adagio que dice que Dios los hace y ellos se juntan. ¿Crees tú, dices, por el perfil profesional y su experiencia no trae buen récord, pero por sus contactos, por lo que describe Ernesto Núñez, digo, la verdad, fabuloso, todo esa carrera, como él y Diego Fernández de Ceballos pues cobran como taxímetro, se saben todas las mañas del sistema de justicia, retoman los casos polémicos y hacen incluso al Estado pagar, es decir, del erario en casos a gente polémica. ¿No teme el Estado que pueda tener un final así, Rodolfo? Es decir, el trabajo de la Fiscalía o del Estado, es decir, me queda claro que hay una intención de ustedes de la rendición de cuentas hacia el padrecismo, pero pues Guillermo Padres está defendiendo con ese perfil de abogado que conoce muy bien pues las mallas del sistema. Déjame decirte, hace un momento te lo explicaba. Yo tengo la impresión de que la época, vamos llamándole dorada o gloriosa de estas personas, fue precisamente cuando fueron esos sexenios federales panistas, en donde pues ellos se acostumbraron al influyentismo. Ya te lo dijo ahorita Ernesto Núñez, cómo
ganaban esos juicios que litigaban ellos contra las mismas dependencias del Estado. Creo que habló de la Secretaría de Reforma Agraria, a la cual le ganaron un litigio muy grande. Pues sí, pero pues eran juez y parte, ¿no? O sea, tenían esas conexiones y se aprovechaban del influyentismo. Eso ya terminó, eso ya acabó en Sonora no existe, y a nivel federal estoy seguro que es la misma situación. Así que de ninguna manera tenemos temor a esas circunstancias, porque estoy seguro que en estas épocas actuales eso de ninguna manera va a suceder. O sea, ya no van a poder ellos sacar o intentar sacar provecho de las circunstancias que en un momento dado les favorecieron mientras ese régimen estuvo en el poder en nuestro país. ¿La Procuraduría va a citar a declarar a Padres, a Guillermo Párez, por el caso Gisela Peraza o por el cateo del rancho? Bueno, que es una acción de la Fiscalía, pero que la Fiscalía es como un ministerio público adscrito a la Procuraduría, ¿no? Depende de ti, no, Procurador, la Fiscalía. Orgánicamente, sí, orgánicamente. Hay que recordar que la Fiscalía Especial tiene su autonomía. Ellos tienen las facultades de realizar sus actuaciones, de decidir cuándo y cómo realizarlas, inclusive de consignar sin necesidad de recabar el visto bueno del procurador o de la gobernadora del estado. Hay que recordar también que, como tú lo decías hace un momento, se está tratando de hacer que la gente de la anterior administración rinda cuentas, pero eso es porque es una exigencia de la ciudadanía, y precisamente por eso a un ciudadano se le entregó la Fiscalía Especial, porque precisamente es un reclamo de la ciudadanía. Entonces, nosotros, contestando a tu pregunta expresa, nosotros sí estamos atendiendo el caso de Gisela Peraza porque ese no es un caso de corrupción. En el momento que las investigaciones así lo requieran y consideremos necesario su presencia, por supuesto que lo vamos a citar. Ya en la parte del tema de estos recientes cateos, como es un asunto que se está atendiendo a través de la Fiscalía Especial y como te decía hace un momento, ellos tienen su autonomía para tomar ese tipo de decisiones, sí, ellos ya te pudieran en un momento dado responder, aunque también te reitero, tratándose de una averiguación previa en donde la secrecía es importante para el éxito de las investigaciones y donde además es importante no alertar a quien se le vaya a citar. Yo creo que es difícil poderte informar, porque obviamente que se enterarían los destinatarios de esos citatorios. Muy bien, pues agradezco mucho, Procurador, y estaremos por supuesto dándole seguimiento al caso. De hecho voy a hacer un corte para volver, bueno, ahorita me voy con el evaluador precisamente de ese inmueble, el único avalúo que existe público, después las leyes anticorrupción con David Palafox. Te agradezco mucho, Procurador. Te agradezco a ti, la verdad, honestamente. Muchas gracias. Buenos días. Sí, ahorita voy antes de irme al corte, voy a volver ahorita con el evaluador del inmueble de Padres de esa propiedad. ¿Cuánto vale? Me va a decir el perito evaluador. Antes, ¿cómo estás, mi estimado Francisco Tapia, Grupo